para que tu pueblo, para que todos aquellos que tenemos, aquel que tiene necesidad, Señor, pueda ser suplida en su alma, en su corazón, en esta hora, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Padre, amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones, David, bendiciones, hermano David, bienvenido. Y vamos entonces a estar meditando el texto que acabamos de leer, hermano. Es hecha sobre Jehová tu carga. 55:22 de Salmos. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y nosotros vemos, si hacemos una pregunta, ¿no? Una pregunta personal para ustedes que están escuchando ahí ahorita la transmisión. ¿Cuál carga o qué es una carga para ustedes? O vamos a meditar específicamente cada uno. ¿Cuál es la carga que estás llevando en este momento? En este momento en tu vida, en este momento en el que estamos viviendo, ¿cuál es la carga que llevas ahí? Porque, porque sabemos que hay cargas, hermano, y nosotros entendemos que pueden ser esas cargas de diferentes tipos. Puede ser una carga de enfermedad, tal vez. Puede ser una carga económica, hermano, una carga que tal vez nos aflige en este momento demasiado. Inclusive, ¿no? Muchos pueden o podrían decir, ¿no? Cargas del hogar, de la familia. Una carga fuerte, una carga pesada. Esas son cargas que podemos llevar día tras día. Cargas, aflicciones, problemas. Cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Qué es lo que tenemos. Acuérdese, en este momento también podemos meditar que esas son unas cargas, pero hay otro tipo de carga que también pudiéramos traer o pudiera traer a alguien, ¿no? Y es la carga de pecado, que también es una carga que no debería de llevar el creyente, el que confía en Dios, una carga de pecado. Pero hay bastantes tipos de carga, la de pecado, la de enfermedad, la de aflicción por alguna situación que no está en control y que muchas veces queremos tomar el control y poderla hacer a nuestro favor, pero no es posible y se vuelve una carga en nosotros, una carga de ansiedad, una carga de ansiedad. La ansiedad es una carga para todas las personas, cargas en la familia, diferentes tipos de cargas, cargas de pecado, como le comentaba. Y el texto que acabamos de leer, que es Salmos 55:22, nos dice, ¿no? Claramente, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. O sea, todos hemos traído cargas, todos a lo mejor traemos cargas, alguien trae una carga muy pesada. La Biblia nos dice, echa sobre Jehová tu carga, échala sobre él. Y quisiera que meditáramos en el contexto de quién escribe este versículo 22 tan famoso que nosotros ya conocemos y muchísimas veces lo hemos escuchado, ¿no? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo. Lo hemos escuchado muchas veces y vamos a meditar en, en esta persona, hermano, quien escribe este versículo tan famoso y tan citado. En su contexto vamos a ver y vamos a ver si era una carga lo que el escritor de este salmo tenía. El escritor de este salmo pues es David, es el rey David. Ustedes ya lo conocen, ¿no? David, aquel que mata a Goliat, aquel que es ungido rey de Israel, y aquel que es un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la Biblia. Y este salmo, él lo escribe, concuerdan muchos comentaristas, muchos eruditos, acerca de que este salmo está David escribiéndolo en el momento, en un contexto de su vida de rebelión,
y de traición. De rebelión y de traición. Y esto hace referencia, hermano, a la rebelión de su propio hijo, Absalón. Y la traición de su consejero, de su amigo, Aitofel. O sea, este salmo está escrito en ese contexto, en una rebelión, en una traición. Y nosotros leemos ese versículo y toma más sentido cuando entendemos todo el contexto, porque el salmista dice, echa sobre Jehová tu carga. Y vemos ahí ese salmo y podemos entender, ¿no?, que él sí tenía una carga grande. Y quisiera que lo meditaran junto conmigo en esta hora, hermano. Y voy a leer el salmo del versículo 1, hermano. Y sígame usted con su mirada ahí en su Biblia. Si no tiene su Biblia, escuche el texto para estar meditando en ese versículo que escribe David, ¿no? Echa sobre Jehová tu carga. Pero vamos a ver qué es lo que estaba cargando él. Dice, arriba en el encabezado dice, es una oración, una plegaria por la destrucción de los enemigos traicioneros. Y vemos el versículo 1 y comienza así. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá mi paz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo su mano contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y ahora sí el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Termina así el Salmo David. Y ese es el contexto del versículo 22, donde David dice, echa sobre Jehová tu carga. Y al meditar en el Salmo 55, pudiéramos estar enumerando las cargas, ¿no?, que vemos que tenía David en este momento. Este es un salmo, hermano, en donde él hace plegaria, oración, hace una oración. Y fíjese, desde ahí, pues el rey David, ahora entendemos por qué es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en sus momentos de aflicción, en sus momentos de problemas, de angustia, de necesidad, en aquellos momentos donde no sabía qué hacer, donde su alma se sentía demasiado abatida, él iba
a la presencia de Dios a orar, a orar, a caer de rodillas, a desahogarse delante de la presencia de Dios. Y nosotros desde ahí podemos tomar esa enseñanza de parte de David, del rey David, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de carga, en esos momentos que sea cual sea el nombre de la carga que podamos llevar, ir a la presencia de Dios y desahogarnos sobre Dios en esa petición, en esa necesidad, en esa carga. Sea el nombre que sea que tenga en nuestras vidas, ir a su presencia, ir a su presencia. Desde ahí podemos ver, él hace una plegaria y fíjese, él, esa oración que hace, pide por la destrucción de sus enemigos. Y él teme por el desorden que estaba ocasionándose en la ciudad, Recuérdese que el contexto es la rebelión de Absalón y la traición de Aitofel. Y su propio hijo había levantado al pueblo en contra de David. Esa es una carga grande, la rebelión de un hijo. Ahora pongámonos en ese lugar, hermano. A lo mejor alguien de los que está escuchando ha sufrido eso, ¿no? Una rebelión de un hijo, un hijo que ya no está con nosotros en el sentido de que nos apoya y que quiere hacer siempre el bien por sus padres, sino todo lo contrario. Está Absalón levantándose en contra de su padre para arrebatarle el reino. El reino. Y este es el contexto del Salmo 55. Y ese rey pues tenía la ciudad totalmente desordenada porque estaba moviéndola para levantarse en lucha contra David y los que se habían levantado con David para apoyarlo. Fue también en este salmo esa oración y menciona la traición de su amigo. Ahí en el versículo 12 y el 13 podemos ver cómo menciona a él. No se levantó contra mí un enemigo. Y luego el versículo 13 dice, sino al parecer un íntimo mío, mi guía y mi familiar. O sea, es una carga bien tremenda la que David está experimentando porque la traición, es algo que no esperaba. Y eso en su alma estaba causando algo, estaba causando una tristeza, estaba causando un sentimiento de carga para David. Dice, mi guía y mi familiar. Y luego el 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Recuerda a David esos momentos de amistad, esos momentos de convivencia con este Aitofel. Y ahora lo tiene en rebelión contra él mismo, en traición contra él. Aitofel era un consejero de David, que siempre estaba ahí y siempre estaban todos ellos junto con el pueblo avanzando. Ahora Absalón se levanta y hace esta rebelión y Aitofel empieza también en esa rebelión a participar. Y es algo para notar también todo este salmo donde David nos ilustra. Lo podemos encontrar en el texto de la Biblia, en 2 de Samuel, en el capítulo 15. Vemos ahí cuando Aitofel se está revelando, pero aquí es donde vemos en 2 de Samuel todo lo que ocasiona, todo lo que pasa y todo el contexto de lo que ocurre antes de escribir este Salmo 55 en David. Y eso es algo que nosotros podemos leer también, podemos meditar y aprender. Porque esto que está pasando con David en esta ocasión, esta rebelión de su hijo Absalón, fue causada, si usted conoce la historia, ahora sí que por lo que pasa con Amnón, con su hija Tamar, con la hija de David Tamar y Absalón, los tres hijos de David. Y vienen aquí ahora a desembocar en esta situación donde Absalón se levanta. Y fíjese, Aitofel viene a ser abuelo de Betsabé, aquella con la cual peca David contra Dios. ¿Sí se recuerda? Cuando dice la Biblia que la toma y luego David, en vez de estar en la guerra, está tomando una mujer que no es de él, y luego más adelante mata a su esposo
Urías, al saber que esta mujer había quedado embarazada. Entonces Aitofel, desde ese entonces, veía a David, veía las acciones de David. Y ahora lo vemos aquí en esa traición que hace en contra de David. O sea, todo tiene un motivo y vemos el Salmo 55 desembocar en esto en esta plegaria de David, en donde pide esa destrucción por sus enemigos, esa destrucción por aquellos que lo traicionaron. Y ora también para que Dios lo libere, para que Dios lo libere de toda esta situación que está viviendo, tan así que en el versículo 15 vemos que dice que la muerte le sorprenda, el deseo que tenía David, que la muerte le sorprenda, que desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y comentaristas pues dicen que en esta ocasión el versículo 15 David hace como una referencia acerca de lo que pasó con Moisés y los hijos de Coré y Coré en el libro de Números. Porque al igual que contra David, que era el líder de la nación, ¿no? De Israel, de la nación del pueblo de Dios, Moisés era el líder de la nación, pero es traicionado ahí por Coré cuando murmuraban contra Moisés. Entonces Dios hace un juicio y miles mueren porque dice la palabra de Dios ahí en el libro de Números que se abre la tierra y se traga a Coré y a sus hijos, y vienen a morir de muchas personas en ese juicio de Dios. Entonces David, al tener esa rebelión, de igual manera de Absalón contra él, hace esta declaración en el versículo 15, que la muerte le sorprenda y que desciendan vivos al Seol, a las partes bajas de la tierra, Ese era el sentimiento de David al escribir el versículo. Pero vemos algo admirable de David del versículo 20, del versículo 16. David, en esa situación de tristeza, en esa situación de angustia, decide ahora sí que acudir a Dios y dice, en cuanto a mí, o sea, lo que a mí me va a tocar, en esta situación que estoy viviendo, que mi hijo se me está revelando, Aitofel me ha traicionado, mi íntimo, mi familia se me ha revelado. Él dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Empieza a hacer unas declaraciones conociendo ahora sí que los atributos de Dios, conociendo cómo es Dios. Y luego él dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. En todo tiempo David hace esa declaración que iba a orar. Y luego con la seguridad él dice, él va a redimir mi alma, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá mi clamor y mi quebranto. Y luego ya empieza a dar esas declaraciones de lo que Dios va a hacer con el favor que está pidiendo en esas oraciones David, en este Salmo 55. Y el versículo 22 es con el que empezaba. Y luego ya dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. David tiene esa costumbre en sus salmos, podemos leer en varios de ellos, en donde hasta le dice a su alma, ¿no? Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así en este salmo lo hace de la misma manera. Echa sobre Jehová tu carga, está diciendo, y él te sustentará porque no dejará siempre caído al justo. Y ya dice, mas tú Dios los harás descender al pozo de la perdición. Y termina con, pero yo en ti confiaré. Yo en ti confiaré. Hace esa afirmación David al último del salmo. Vemos ese salmo, el 55, hermanos. Y podemos ahora sí meditar, ¿no? Esas palabras que dice David, echa sobre Jehová tu carga. Él lo hacía. Y eso que él hace, pues bien nos da el ejemplo de que nosotros podemos hacerlo. Este es un salmo, este es un versículo que inclusive el pastor el día de ayer lo citaba también. Echa tu ansiedad, echa tu carga sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Esa súplica que él hace, la carga que David tenía era la rebelión de su propio hijo, Absalón.
Era la traición de su amigo Aitofel, el cual este salmo también muchas veces lo compara, ¿no?, con la rebelión, lo que pasó entre Cristo y Judas. Aitofel fue el Judas de David, ¿no? Algunos lo comparan con eso. Algunos lo comparan con eso y porque fue traicionado y al final, hermano, de la vida de Aitofel, tuvo el mismo final que Judas. Fue y se ahorcó, fue y se ahorcó. Los dos traicioneros, los dos murieron de la misma manera en suicidio. Y vemos esta situación en la cual David tenía cargas grandes, porque tenía una carga por la ciudad que ya estaba siendo tomada en control de alguien que no tenía el control de sí mismo, que era Absalón. Ahora, volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál tipo de carga es el que llevamos ahorita? ¿Qué tipo de carga a lo mejor tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Cuál será la situación que estamos viviendo? Si a lo mejor es de enfermedad. Fíjese, en la Biblia encontramos situaciones donde había enfermedad y la más icónica, ¿no?, que conocemos nosotros es la de Job, que tiene una pérdida total aún de su salud. Pero aún así él dice en Job, ahí en Job capítulo 2 7 vemos toda la historia, toda la historia donde Job hace una y otra vez, él nos da el ejemplo de cómo él soportó ese momento, ¿no?, de enfermedad, ese momento de enfermedad, llevaba esa carga, pero él siempre decía, yo sé que mi Redentor vive. Casi al final del libro podemos ver que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Pero lo duro era para él, ¿no? Porque nosotros vemos el final del libro de Job, pero Job no lo veía cuando empezó a padecer eso. Yo creo nosotros en las mismas necesidades, en las enfermedades, y en esta ocasión que estamos hablando de esas cargas, y en específico la carga de la enfermedad. Ahorita se está atravesando aquella persona que pueda estar atravesando una enfermedad. Está atravesándose, pero Dios ya sabe el final del libro. El Job al final del libro casi dice, yo sé que mi Redentor vive y aunque mi cuerpo sea destruido, yo lo veré, yo lo veré, yo lo veré. Y luego él más adelante hace la declaración, ¿no? Hace la declaración, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Dios le bendice al doble. Esa es una carga que se puede llevar la enfermedad. Ahora, vemos también en la Biblia, ¿no?, que muchas veces las enfermedades Dios también se glorifica en ellas, porque en Juan capítulo 9 versículo 2 vemos que le hacen una pregunta a Jesús cuando ven un ciego de nacimiento. Le dicen, ¿este qué hizo? ¿Qué pecó? ¿O sus padres pecaron? Y Jesús le dice, no, ni él ni sus padres, sino para la gloria de Dios, y luego lo sana a ese enfermo. Y la enfermedad pues puede llegar y como sabemos, y ser una carga para nosotros, para todo aquel que esté padeciendo. Pero en esta hora yo creo que en esta meditación, en este momento, podemos atender e ir a ese versículo que nos deja el Espíritu Santo plasmado en este texto, en la Biblia, hermano, que dice, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. Y eso es a lo que vamos en esta hora y estamos meditando. Estamos meditando David, esa traición, esa lucha en contra de él, en donde tenía terror. En el Salmo 55 leemos que dice que el terror me inundó. O sea, y el terror es algo que muchas veces es difícil de controlar, ¿no? Y nos hace pensar lo peor, nos hace experimentar cosas que no son buenas para muchas veces ni para nuestra salud. Vemos que también las cargas de ansiedad y más en esta hora, ¿no?, en esta situación de pandemia, de enfermedad mundial que está viviendo, puede haber mucha ansiedad. Primera de Pedro 5:7
Pedro vuelve a repetir nomás que Pedro dice, echa sobre Jehová, echa sobre él toda tu ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes, él tiene cuidado de vosotros, de nosotros, de todos nosotros. Dios no ha dejado de cuidarnos. Y también aflicción, aflicción. Y esa Jesús desde el principio, antes de irse, lo dijo, ¿no? Antes de finalizar su ministerio, antes de ir al Padre, Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y las cargas del hogar, ¿no? Las cargas del hogar. Una de las cargas que podemos ver ahí en la Biblia de una mujer que estaba bastante afanada, ¿no? Era en la ocasión cuando Jesús llega ahí con Marta y María. Y luego Jesús le dice, Marta, Marta, afanada, mucho estás en las muchas cosas, ¿no? En las muchas cosas. Escoge la mejor parte. Son cargas, cargas que se pueden llevar, y una de las más pesadas que vemos en la Biblia es la de pecado. Es la de pecado, la carga de pecado, hermano. Cuando sabemos que hemos fallado delante de Dios, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que caminamos en desobediencia de Dios, como creyentes, el Espíritu Santo va a dar carga a nosotros de que necesitamos ponernos a cuenta con Dios, necesitamos ir a echar esa carga de pecado que tenemos delante de Dios. Juan dice que el pecado es la infracción de la ley, y cada vez que infringimos la ley delante de Dios, acarreamos cargas para nosotros, cargas para nosotros. Desde Hebreos capítulo 12 versículo 1, ¿no? Hace la referencia en el contexto Pablo de una carrera. Y dice, corramos la carrera, deshagámonos de todo peso y de pecado. Y luego separa los dos, ¿no? Peso y pecado. Y el peso, hermano, aquí usa una palabra Pablo, en el griego quiere decir oncos, y el significado es la hinchazón o un tumor, hermano. Un tumor. Imagínese a alguien corriendo una carrera con uno de sus miembros de su cuerpo hinchado o con un tumor, difícilmente va a poder correr, ¿no? El contexto que usa Pablo es en la carrera y dice, desháganse de todo ese peso y de pecado. Y Pablo, en lo que estaba hablando también aquí, tal vez el peso al que se refiere Pablo, y lo más seguro es al legalismo que se vivía en esos momentos, porque recuérdese que los judíos, el legalismo era, y lo hicieron, añadieron muchísimos más mandamientos de los que Dios había dado. Que si te lavaste las manos, que no te las lavaste, que si cargaste el día de reposo, que si no cargaste, que no sanes en el día de reposo, y que lo hacían y que no. Eso es la carga, es el peso que llevaban, que les impedía ser libres y poder seguir a Jesús. Y el pecado, hermano, pues el pecado es todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios nosotros. Todos son esos tipos de pecados que se pueden llevar. Dios dice y nos dice a nuestra alma, a nuestro corazón, echa sobre Jehová todos ellos. Echemos sobre Dios todos esos. Y en esos momentos que estemos cargados, que tengamos esa necesidad fuerte y que sintamos que no podemos más, también podemos nosotros atender a varios consejos que nos pueden ayudar, hermano. Yo creo que el más importante de todos, y el primero, es no dudar nunca de Dios. No dudar de que Dios nos puede ayudar. No dudar que Dios nos puede ayudar y nos puede hacer libres y ayudarnos a caminar, a seguir caminando. Fíjese, de Mateo capítulo 10, versículo 31. Jesús dice, ustedes ya no se afanen, no se preocupen, no estén cargados por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Ya no estén con ese pendiente. También el pastor comentaba el día de ayer, ¿no? En el estudio, en la predicación, el mismo texto, pero Jesús dice, ustedes valen más, ustedes valen muchísimo más que los pajarillos que Dios alimenta, y ellos ni siquiera trabajan. Y las plantas que las viste mejor que como vistió Salomón, y ni siquiera trabajan tampoco.
Jesús dice, no duden, no dudemos de Dios, porque para Él valemos mucho más que la cantidad de pajarillos a los cuales a través de ellos Él nos muestra su gracia y su gloria y su provisión, porque ellos no trabajan. ¿Nunca ha visto usted un pájaro ahí con un pico, con una pala? Y Dios Dios los bendice y los sostiene, y los sostiene. Y eso es lo que le decía ahorita acerca de Job, que Job no dudó de Dios, no dudó de Dios y hace esa declaración, y eso lo leemos en Job 19, del 25 al 27. Él dice, hace esa declaración que le comentaba ahorita. Yo sé que mi Redentor vive. No dudemos, hermano, que Él está ahí en esos momentos de carga, en esos momentos de carga. Vales mucho más de lo que piensas, valemos mucho más de lo que pensamos para Dios. O sea, yo creo que eso es algo de lo que nos hace dudar de Dios. De que Dios, es que a lo mejor Dios no soy tan importante para Él. Pero en su palabra, en la Biblia, Él nos dice, más que muchos pajarillos ustedes valen. Valemos mucho para Dios, hermano. Otro de las situaciones en las que podemos estar cuando tenemos mucha carga, a lo mejor tenemos una tentación para dejar todo, una tentación, hermano, de caer a lo mejor y ya, rendirnos, ¿no? Soltarnos a la tentación, sea la cual sea. Una tentación de a lo mejor una pelea, una tentación de que dejemos que la enfermedad ya haga lo que y nos consuma totalmente, o una aflicción también, que ya demos rienda suelta a nuestras emociones y hagamos lo que no haríamos, ¿no? Estando a cuentas con Dios. Porque el Señor Jesucristo, en el momento más pesado de su vida, que fue en el huerto del Getsemaní, Él a sus discípulos, que también para ellos se les vendría una aflicción en la persecución, Él les dice ahí en el huerto, en Mateo 26:41, les dice, velad y orad para que no entren en tentación. Y nos da la solución, ¿no? Contra la tentación, la oración. Estar atentos, velad es estar atentos. Y orar. Y José, ¿no? También nos da el otro punto. Huyan también de la tentación. Pero sobre todo nosotros estar apercibidos en ese velar y en ese orar. Jesús le dice a los discípulos en ese momento tan importante de la historia de la humanidad. Y también en esos momentos de carga en nuestra vida, hermano, no desesperemos. No desesperemos. Sigamos confiando en Dios, no dudemos de ellos. No caigamos en tentación, hermano. No desesperemos. Porque en el Antiguo Testamento, en Isaías 40, versículo 31, dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas, ¿no? Levantarán el vuelo como las águilas. Dice la palabra de Dios, no desesperemos. Espera en Jehová. Y no huyamos, porque en esos momentos de carga, hermano, Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden, y está hablando acerca de aquellos que apostatan de la fe, y en eso estoy hablando yo. Ahorita les decía de la tentación, huimos de la tentación, pero en esta ocasión no huir del camino de Dios, no huir de la voluntad de Dios, no huir de la gracia de Dios, no huir de Él. Porque Hebreos 10, que todo el contexto habla de la apostasía y de aquellos que pisotean la sangre de Cristo, Él dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que permanecen para salvación, o sea, los que siguen constantes. Y otro punto es también en los momentos de carga, en los momentos de necesidad, que sentimos esa carga fuerte, es no airarnos, no enojarnos, dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate, pero que ese enojo no te haga pecar. Y no nada más eso, sino que ese enojo no te lo lleves a la cama y lo traigas al siguiente día.
sino antes de terminar el día, que ese enojo se arregle. ¿Por qué? Porque dice, y no des lugar al diablo. Al estar enojados, al darle oportunidad de llevarlo a la cama ese enojo y al siguiente día, ¿no? Y luego otra vez, otro día más, damos lugar al diablo, a que el diablo, perdón, a que el diablo obre, a que el diablo pueda venir a afligir nuestras vidas en esos momentos de cargas, hermano. En esos momentos de carga en nuestra vida, no dudemos de Dios, no cedemos ante la tentación, hermano, no desesperemos, no huyamos del camino de Dios, no nos enojemos, sino lo que debemos de hacer, hermano, es lo que dice el David, como el ejemplo que él nos da en esta situación de Absalón, de Aitofel, es ir y echar la carga a Dios, echar la carga sobre Jehová, dice, echen su carga sobre Jehová. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11:28, esto es algo bien importante. Mateo 11:28, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Fíjese cómo dice la traducción del lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llegar. La Reina Valera 60 dice, venid y echen sus cargas. Vengan y echen sus cargas sobre mí, ¿no? Y vemos como en el Antiguo Testamento, el mismo Dios nos dice también lo mismo. El salmista nos dice, echa sobre Jehová tu carga, hermano. Y es que al echar nosotros esa carga sobre Dios, nos mantenemos firmes en el camino, hermano. En el camino, en su providencia, en las promesas que Él nos ha dado, hermano. Y si lo hacemos así, si no nos rendimos y ante la aflicción, ante la carga fuerte que podamos tener, nos mantenemos, hermano, podemos tener la seguridad que Él nos va a sostener, que Él nos va a sostener, hermano, con sus fuerzas. Porque algo bien importante es que Cristo, Dios, hermano, no nos ha prometido librarnos o preservarnos de llevar cargas. No, hermano, no. O sea, no nos dijo, ustedes vengan a mí y no van a llevar ninguna carga, no. Él no dijo que nos iba a preservar de cargas, sino que también Él dice, y yo los voy a llevar, los voy a ayudar a cargarlas. Porque recuerde, la carga tiene muchos nombres en la vida de las personas. Somos demasiado diferentes cada uno del otro y tenemos diferentes cargas los unos de los otros, hermano. Nunca Dios va a permitir, hermano, si confiamos en Él, si permanecemos en Él, nunca permitirá que como justos que nos ha declarado a nosotros, seamos sacudidos más allá de lo que podamos resistir y que podamos llegar a fallarle a Él, hermano. Fíjese, es lo que Dios hace, no permitirá que sus justos, al ser sacudidos, pueda llegar al punto de ya quedarse sin fuerzas y fallarle a Él. Tenemos uno de los ejemplos más claros, es Pedro, ¿no? Antes de sufrir esa caída, esa negación del Señor Jesucristo, antes del Señor Jesucristo ser clavado en la cruz, le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falle. Eso es lo que Dios hace, hermano, con nosotros. Eso es lo que Dios hace contigo, con usted, conmigo y con todos aquellos que han puesto su confianza en Él. El diablo a lo mejor quiere zarandearnos, ¿no? Con una carga demasiado pesada que tal vez llevemos, ¿no? Quiere aprovecharla y quiere hacer aplastarnos, pero el Señor, al igual que a Pedro le dijo, Él intercede por usted, Él intercede por mí, Él intercede por ti, por cada uno de nosotros, así como le dijo a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no caiga,
Tal vez nos zarandee, tal vez sintamos que nos vamos a caer, pero la fe de Dios nos va a sostener siempre y cuando confiemos en Él, hermano. ¿Por qué? Porque siempre en Dios es donde vamos a encontrar el verdadero consuelo para nuestros corazones, el verdadero consuelo para nuestras almas, el que vale, y es la paz de la cual el Señor Jesucristo habló, aún en medio de esas cargas, hermano, aún en medio de esas necesidades. Y como le comento, hay esos tipos de cargas. Y la pregunta una vez más, ¿qué tipo de carga estás llevando, hermano? ¿Qué tipo de carga estás llevando, persona que estás viendo el video? ¿Qué es aquello que estás sosteniendo tú solo, solo? Y que has luchado con ello solo. Y en esta hora Dios está hablando a través de su palabra y diciendo, vengan a mí si están cansados y trabajados. Yo los voy a hacer descansar. Y vengan, echen su carga, echen su carga, echen su carga. El salmista en ese momento, David, más negro de su vida, uno de sus momentos más negros de la vida de él, dijo, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. De la misma manera, nosotros podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y ahí nosotros también podemos ver esa necesidad y podemos también ponerla en oración delante de Dios y dejarla ahí. Ahora, los tipos de carga, hermano, que también podemos, y en los que meditábamos, podemos ver que muchas veces en la palabra nos habla, mire, y esto es algo bien importante de lo que nos menciona el Gálatas. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y miren lo que les menciona, algo bien importante. Estamos hablando de lo que son las cargas, ¿no? Y de lo que nos menciona David en el Salmo 55, las cargas que él tenía, pero la solución que él encuentra en Dios, echando esas cargas sobre él. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo les dice a los Gálatas y les da un consejo. Sabemos que esta palabra, que es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pero escrita por hombres, hermano, así como usted y como yo, esta palabra es necesaria para nosotros. Dice la Biblia, hermano, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora nosotros tenemos cargas. Como le comentaba ahorita, carga de enfermedad, carga de pecado, carga de ansiedad, carga de aflicción, cargas de familia. Tenemos cargas nosotros y muchas veces nos enfrascamos en esas cargas y estamos afligidos y sentimos mucho peso, hermano. Pero debemos de poner atención también a las cargas de que tienen nuestros hermanos. Y saber, lo más importante, que la carga que tenemos la podemos dejar sobre otro hermano, Acuérdese, esta carga de la cual habla David es la carga que él tenía de ese terror, de esa ansiedad, de esa necesidad de auxilio ante la invasión, ante la muerte que pudiera darle su hijo Absalón. Y va a Dios y dice, échala sobre Dios. Pero también la palabra de Dios, hermano, nos invita a que como hermanos llevemos esas cargas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque llevando esa carga, hermano, ya no es uno, sino son dos personas las que la van a estar llevando delante de la presencia de Dios. Haga de cuenta que es como si tengo que llevar esta piedra de aquí a allá, pero la quiero llevar yo solo y me agacho y no puedo levantarla y no la puedo llevar al altar, de oración a dejarla delante de Dios. Pero si le digo a mi hermano, oye, ayúdame a levantar esta piedra, y los dos hacemos el esfuerzo y la levantamos, podemos ir al altar de la oración a dejar esa carga delante de Dios y dejarla. Y eso agrada a Dios. Y eso es hacer la voluntad de Dios como hermanos, nosotros, hermano, porque dice,
Dice el mismo texto que les leo en Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es cumplir la ley de Cristo, hermano. Eso es cumplir la ley de Cristo. Y eso habla, hermano, eso habla acerca de ayudarnos los unos con los otros. Pero fíjese también ahí, todo esto, hermano, nos habla la palabra de Dios para que nosotros tengamos esa atención y podamos llevarla. Ahora es importante, por eso, si necesitamos ayuda, hermanos, si necesitamos de oración, puede ponerla ahí en los comentarios, su carga puede dejarla en los comentarios para llevarla juntos en oración a la presencia de Dios. Dios te bendiga, Daniela, así como Daniela lo está haciendo, está poniendo la carga por su abuelo, por su abuelo Mauro y por su prima Yasmín, que están internados allá en Torreón. ¿Por qué? Porque su abuelo, hermano, necesita de las oraciones, ya que dice nuestra hermana Daniela que está muy grave. Vamos a llevar esa carga delante de Dios, vamos a llevar esa petición delante de Dios para que Dios se glorifique, Dios haga su voluntad y Dios se glorifique ahí, hermano. Así debemos de llevar la carga nosotros. Acuérdese, Cristo nos va a ayudar a cargarla. El texto que leíamos en la traducción en lenguaje actual dice, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Por qué? Porque dice eso el texto. En la 60 dice, ligera mi carga. Él lo dice, hermano, porque Él nos ayuda. Él nos ayuda a llevarla. Él nos ayuda a llevarla. Él nos sostiene y nos ayuda ahí en toda situación, en toda carga que podamos tener. El texto que les leí ahorita, si puede meditar usted en su casa el Salmo 55 y puede anotar ahí las cargas que David tenía y luego puede anotar sus cargas y pudiéramos comparar las cargas, ¿no? Sabemos que esas son sus cargas y ahora usted tiene sus cargas, pero podemos entender, al igual que David, como lo dice en el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no te dejará caído para siempre, para siempre. Echa sobre Él tu carga, hermano. Pero también lo que dice Gálatas 6:2, llevemos las cargas los unos con los otros a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Y en lo que podamos ayudarnos los unos a los otros, en lo que esté en nuestra disposición el ayudarnos a los unos a los otros, podemos hacerlo para cumplir la ley de Cristo, hermano. Y así nosotros cumplir esa voluntad que Dios quiere y es buena, hermano, para nosotros. Dice el salmista, ahí en el Salmo 16, hermano, ya casi para terminar, versículo 5. Vemos aquí en el texto que nos dice el versículo 22 del Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, nos dice, si lo dividimos, dice, echa sobre Jehová tu carga. Y luego el rey David dice lo que va a pasar, ¿no? Él te va a sustentar, Él te va a sustentar. Y luego, otro salmo que escribe David, ahí en el Salmo 16, versículo 5, él dice esto, hermano. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. O sea, tú estás ahí, tú eres lo que necesito, Señor, para llenarme en esos momentos de carga también, de ansiedad, de vacío, que muchas veces paradójicamente causan las cargas, ¿no? Vacío en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el Salmo 34, hermano. Salmo 34. Leemos ahí en el Salmo 34, versículo 15. Este es un salmo que podemos tener paz y confianza en Dios, hermano. En Dios. Porque fíjese lo que dice el Salmo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová, los ojos de Dios están sobre los justos. Y tú y yo
y todos aquellos que tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones, sido hechos justos por el sacrificio de Cristo, el justo. Ahora los ojos de Dios están sobre nosotros, pero también dice, y atentos sus oídos. Y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de nosotros. Eso es algo que puede darnos gozo, hermano, gozo en este momento de carga, en este momento de necesidad que pudiéramos tener. Pedro dice en el capítulo 5 de 1 de Pedro 5:7, echa sobre él tu ansiedad, porque la ansiedad es una carga, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Así es que el nombre de la carga que pudieras tener, hermano, el nombre de la carga que cada uno de nosotros podamos tener, sea de pecado, que es algo que necesitamos dejar delante de la presencia de Dios, porque si no, como dice Pablo, no vamos a poder caminar, no vamos a poder correr la carrera que tenemos por delante. Necesitamos dejar ese peso, ese pecado, que es una carga para seguir avanzando en el camino de Dios, porque la carga del pecado nos frena y no avanzamos en la vida cristiana. No avanzamos, porque es una carga muy pesada, es una piedra, hermano, que no nos deja caminar libres en la voluntad de Dios. Si ese es el caso, hermano, si alguien tiene esa carga de pecado, échala sobre Jehová. Eche esa carga sobre Jehová. Una enfermedad, echemos sobre Jehová esa enfermedad. Una ansiedad, echemos sobre Jehová toda ansiedad. Una aflicción, echemos sobre Él toda aflicción. Problemas familiares, echemos sobre Jehová todos esos problemas que podamos tener, hermano, nosotros. No dudando de Dios, no dejándonos caer en tentación, no desesperándonos, esperando su respuesta, hermano. No huir, no dejar el camino de Dios por nada, el tamaño de la carga que sea, hermanos, seguir y permanecer firmes, sin enojarnos ni darle lugar al diablo, siempre, hermano, echando nuestras cargas sobre Jehová, sobre Cristo, hermano, sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, fíjese cómo el Señor Jesucristo lo dice ahí, ¿no? Vengan a mí todos los cargados y trabajados. Y aquí les está diciendo a los que estaban cargados de legalismo, cargados de mandamientos que ni siquiera debían de llevar. Y lleven mi yugo, ¿no? Mi yugo, que es la libertad verdadera. Dios Padre les dice en el Antiguo Testamento, en el 22 que acabamos de leer, echa sobre Jehová tu carga. Sobre nosotros podemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí, hermano, para nosotros y para respaldarnos y ayudarnos a sostener, sea cual sea la carga que podamos tener nosotros. En esta hora yo le invito, hermano, a confiar en Dios, a no dudar de Dios. Y eso es para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos de dudar de Dios, de a lo mejor estar tentados a fallarle, ni estamos exentos de desesperarnos, hermano, en medio de esas cargas, en medio de esas luchas, y mucho menos de afligirnos o de tener problemas en la familia, sea la carga y el nombre de la carga que podamos tener nosotros. Lo más importante es hacer lo que David hizo, hermano, en algo tan grave, que no incluía nomás a su hijo y a su amigo Aitofel, sino a todo el pueblo de Dios, al pueblo, la ciudad, hermano, a la ciudad entera. Algo grave, una carga grave, hermano. Nosotros también, si es grave nuestra carga, echémosla sobre Dios, atendamos a ese consejo que nos da David en ese versículo 22 del Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga. Yo quisiera orar en esta hora, saludando a todos aquellos que que se han conectado, hermano, que se conectaron ya más adelante. Dios le bendiga, hermana Nancy. Y oremos, hermano, oremos, hermana Yadira, saludos. Y oremos para que Dios